En los últimos días, como todos sabéis, los ataques de Israel contra la Franja de Gaza han provocado la muerte pues de ahora mismo van unos 140 palestinos, unos 50 más o menos son mujeres y niños, como consecuencia pues de los bombardeos indiscriminados que se han lanzado con todo tipo de aviones, tanques. Más aparte, pues los ataques de la policía israelí en Cisjordania, que utilizan fuego real contra manifestantes que, en fin, lo único que tienen son piedras y cócteles molotov, porque en Cisjordania la población no tiene acceso a armas como sucede en Gaza, que a través de los túneles de Hamas pues tienen un nivel de armamento algo superior a años luz de la tecnología militar israelí, pero tienen algo más. Y bueno, pues en esta tesitura mucha gente se ha planteado qué se puede hacer para parar esta hecatombe. Eh, Mucha gente ha dicho que se tienen que reanudar las negociaciones, que se tiene que pedir a Israel que pare, que no siga, pero realmente la única solución para acabar con este problema es poner a Israel en su sitio. Y poner a Israel en su sitio implica pues que la comunidad internacional le diga que si sigue cometiendo crímenes de guerra, los bombardeos los van a sufrir ellos. No en zonas civiles, porque el nivel de inhumanidad y de miseria moral del gobierno israelí no puede ser compartido por la comunidad internacional, pero sí en instalaciones militares. Es decir, darles un ultimátum y decirles que si siguen masacrando a civiles inocentes, se tomarán las armas contra sus instalaciones militares, se bombardearán, se inutilizarán exactamente lo que se hizo contra la Libia de Gaddafi, que yo en su momento lo apoyé. Es decir, cuando Gaddafi se puso a masacrar a los manifestantes que pedían democracia en su país, pues los gobiernos occidentales alcanzaron la conclusión de que era necesario utilizar las armas para, pues eso, es decir, evitar una masacre por parte de un genocida megalómano como era Gaddafi. Eh, la diferencia en este caso está pues en que Israel tiene mucho dinero, tiene mucha influencia, tiene un control tremendo en Estados Unidos. El lobby sionista de Estados Unidos, pues vamos, ya en la época de la Segunda Guerra Mundial controlaban Hollywood completamente. Y bueno, y a nivel bancario, a nivel de grandes empresas, pues los magnates judíos de ideología sionista, pues eran mayoritarios y a día de hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Y es por eso que Estados Unidos, si capta una imagen de Benjamín Netanyahu degollando a un niño palestino, pues le va a seguir apoyando. Es decir, porque no es cuestión de moralidad, es decir, es cuestión de sucios juegos de intereses que están ahí y que pues hacen que cualquier gobierno norteamericano no se atreva a enfrentarse al lobby sionista de Estados Unidos, porque si lo hace, pues le pueden hacer la vida imposible y lo pueden tumbar rápidamente. Entonces, todo esto, digamos que nos muestra, pues, cómo el mundo ha permitido, desde la fundación del Estado de Israel, pues, por una parte, el nacimiento de un monstruo y, por otra parte, el embrutecimiento, el aumento del salvajismo y, digamos, el crecimiento descontrolado de ese monstruo, todo ello gracias a la sensación de impunidad que les da saber, pues que cuentan con el apoyo de determinados países como Estados Unidos, que hagan lo que hagan, pues les van a permitir seguir haciéndolo. Claro, el Estado de Israel realmente y en puridad nunca debió existir. Nunca debió existir porque es demencial. Decir que con el argumento de que hace 2000 años una gente de una determinada cultura o incluso si se quiere decir raza vivió en un determinado sitio, pues que todos los que tengan esa religión porque, o cultura pueden irse a vivir allí, echando a la población que lleva siglos viviendo ahí. Es decir, es absolutamente demencial. Es decir, es algo, pues, en fin, equiparable a decir que los blancos se tienen que ir de Estados Unidos para que los indios nativos vuelvan a ocupar las tierras que ocupaban, porque ellos vivían allí antes, o que España tiene que ser una provincia de Italia porque el Imperio Romano durante un tiempo pues la ocupó, o que España tiene que ser parte de un califato árabe porque durante
500 años los árabes estuvieron aquí. En fin, es decir, es demencial. El mundo es lo que es en cada momento y el hecho de que una determinada cultura haya ocupado un determinado territorio en un determinado momento no habilita en pleno siglo XX para expulsar a las personas que viven en ese territorio y meter a los que profesen esa religión o tengan esa cultura que están repartidos pues, por Rusia, Francia, Italia, España, Alemania, etcétera, etcétera. Entonces es un Estado que no debió existir jamás y que si existió fue por la puñetera fuerza del dinero que, pues en fin, permitió a los magnates judíos presionar lo suficiente a las Naciones Unidas, bueno, a lo que había aquel entonces, las incipientes Naciones Unidas, para fundar ese Estado y provocar una primera expulsión de palestinos para que pues gente que tenía su casa en Argentina, en Brasil, en España, en Francia, se fuese a vivir allí pues porque era su cultura. Luego también, aunque en fin, vivimos en un mundo donde el dinero manda, pero también aparte del dinero tuvo influencia el argumento religioso de es que según la Biblia esa es la tierra del pueblo elegido, digo ya, y según el libro sagrado de fulanito a las mujeres hay que cortarles el clítoris. Tenemos que hacerlo porque lo dice el libro sagrado. Es decir, el argumento religioso es absolutamente insostenible, es decir, absolutamente ridículo. Cada uno que tenga la religión que tenga, pero eso no le permite violar los derechos del prójimo. Entonces, claro, el problema fue que tras surgir el Estado de Israel con las fronteras originarias, pues siendo un Estado dirigido por sionistas, que el sionismo pues, es una ideología supremacista que se acerca bastante al nazismo en el sentido de considerarse pues, una raza superior, un pueblo superior, el pueblo de Israel. Y claro, cualquier ideología que, digamos, coloque a una categoría de individuos por encima de los demás es tremendamente peligrosa. Porque, claro, si yo pienso que soy superior al vecino por mi raza, por mi cultura, porque Dios me ha elegido, me veo con legitimidad para quitarle la casa a mi vecino, porque lo veo básicamente como un animal. Entonces, claro, el sionismo, desde que surgió el Estado de Israel y durante todos los años siguientes, se caracterizó por una máxima. El fin justifica los medios. Tenemos que multiplicarnos, tenemos que crecer, tenemos que ocupar nuevas tierras ilegalmente. Y fue entonces cuando Israel, con la excusa de diversas guerras, a veces sin excusa, empezó a ocupar Cisjordania, empezó a ocupar nuevos territorios, empezó a mandar a campos de refugios a centenares de miles de personas a que vivieran como perros, echándolos de sus casas. Y entonces nos encontramos con que actualmente tenemos un monstruo en ese territorio que es fruto de una mala decisión originaria del mundo a la hora de permitir que existiera, pero que las fronteras iniciales que tenía en aquel momento se han expandido de una forma drástica, de forma ilegal, mediante la ocupación ilegal de distintos territorios, mandando a centenares de miles de personas que vivían en esos territorios a campos de refugiados, a malvivir como animales, quitándoles sus casas. Claro, evidentemente, eso provoca una reacción por parte de los palestinos que quieren volver a sus casas y que quieren pues que la gente que ha venido de Europa, Asia, América y Oceanía pues se vuelva a sus tierras y les devuelvan sus casas. Y el mundo, en lugar de presionar a Israel, pues hace la vista gorda. Entonces los palestinos empiezan a organizarse, empiezan a realizar actos de resistencia contra objetivos militares que son absolutamente legítimos, también contra objetivos civiles, los famosos atentados suicidas, que en ese caso desde luego no son legítimos, pero que en un contexto de desesperación como ese, pues son perfectamente explicables en el sentido de que, aunque éticamente no sean aceptables, pues uno puede entender que una persona desesperada a la que le han hecho de su casa y que está mal viviendo en una chabola sin luz ni agua en un campo de refugiados, haga eso. Es decir, yo siempre lo equiparo con una escena del Señor de los Anillos de las dos torres, en la que cuando Saruman se revela, se hace amigo de Sauron y se revela contra los hombres, pues se alía con los hombres salvajes que en el libro original del Señor de los Anillos se llamaban los Dunledinos, que eran unos pueblos que vivían en las tierras de Rohan y que Rohan les expulsó con la excusa de que hacían cultos satánicos y de que eran salvajes y que eran bestias, etcétera, etcétera, y se quedó con sus tierras. Y les obligó a vivir pues, en unas zonas montañosas donde no se podía cultivar en condiciones inhumanas. Claro, cuando Saruman lanza sus ataques, los hombres salvajes, los Dunledinos, se unen a Saruman, lógicamente, porque les habían quitado sus tierras por la fuerza.
y empiezan a quemar las casas de los granjeros de Rohan. Éticamente, digamos que no es justificable, pero es comprensible. Les han quitado sus casas, están viviendo como perros. Todo el odio, todo el sufrimiento explota en el momento en el que tienen la oportunidad de, digamos, eh, recuperar lo que es suyo y enfrentarse a los que por la fuerza se lo han quitado y evidentemente utilizan la fuerza para ello. Entonces, lamentablemente, la mayor fuente de odio y la mayor fuente de violencia es la injusticia. Es decir, porque yo a veces he hablado con gente que me decía en estos años previos que en Israel ha sido una balsa de aceite. Hay paz en Israel. Y digo, eso no es paz. Es decir, si tú ocupas mi casa, me echas y me obligas a vivir en una chabola, aunque yo no esté enfrentándome físicamente contigo para recuperar mi casa en un determinado momento, ahí no hay paz. Porque yo estoy sufriendo tu violencia. Tu violencia que es que me hayas echado y que me hayas obligado, pues eso, es decir, a malvivir como un animal. Y esa situación de violencia latente estallará cuando yo tenga la oportunidad de enfrentarme a ti para recuperar lo que es mío. Entonces, claro, al tema de la ocupación de, digamos, ilegal de todos estos sitios, de todos estos territorios, la expulsión a campos de refugiados de los palestinos, pues se suman las prácticas absolutamente criminales del terrorismo de Estado, que es continuo por parte de Israel. Israel es un Estado terrorista, porque practica el terrorismo de Estado con todo su gobierno. El que cuando un tío comete un atentado suicida se metan en su casa, se metan en la aldea donde vive y derrullan la casa, aunque en esa casa vivan 5 familiares suyos que no tienen nada que ver, es terrorismo de Estado. El que bombardeen indiscriminadamente zonas civiles es terrorismo de Estado. El que, como pasó el otro día, y lo han hecho con un montón de edificios, digamos, bombardeen para derruirlo, y lo derruyan efectivamente, un bloque de viviendas de 13 pisos, porque hay una oficina de Hamas en él, dejando sin casa a los centenares de personas que viven ahí, es terrorismo de Estado. Y luego el apartheid al que se somete a los palestinos, que no tienen derecho a nada, que todo lo más a lo que pueden aspirar es a trabajar como esclavos prácticamente para las empresas israelíes, pasando calor y muriéndose de calor en los checkpoints hora tras hora para que los judíos, los sionistas eh, registren, les cachen para ver si llevan algo. En fin, es decir, que la vulneración de derechos humanos por parte de Israel es absolutamente criminal. Y entonces nos encontramos con que la ONU declara, la Asamblea General de la ONU, porque el Consejo de Seguridad no puede, porque Estados Unidos lo tiene absolutamente controlado. Bueno, Estados Unidos, Rusia, el derecho de veto. Es decir, que cuando Assad comete una masacre, Rusia lo veta, y cuando Netanyahu comete una masacre, Estados Unidos veta cualquier acción contra esa masacre del Consejo de Seguridad, y al final, digamos que cada potencia tiene a sus criminales amigos, y esos criminales amigos pues pueden hacer lo que les da la gana porque el Consejo de Seguridad pues no sirve para nada con esto del derecho de veto. Porque aunque todo el mundo esté de acuerdo ahí en que hay que tomar acciones contra Israel, si Estados Unidos lo veta, un solo país no se puede hacer nada. Y si todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo contra Assad por masacrar a su población, si Rusia lo veta no se puede hacer nada. En fin, que es lo que hay. Pues claro, en esa tesitura nos encontramos con que el odio de los palestinos es cada vez mayor y no puede haber paz hasta que no se les restituyan sus territorios y hasta que no se les trate como personas. Es decir, hasta que, como mínimo, Israel vuelva a tener sus fronteras originarias, devuelva todos los territorios que ha robado y trate con dignidad a los palestinos. Israel no va a hacer eso si no le ponen una pistola en la cabeza, literalmente. Y los palestinos no tienen fuerza para ponerle esa pistola en la cabeza. Tiene que ser el mundo. Entonces, a mí pocas cosas me asquean más que la hipocresía infinita de Estados Unidos, el secretario general de la ONU. Sí, Israel está cometiendo ataques, bueno, tiene derecho a defenderse, pero tampoco está bien que lo haga. Vamos a ver si hacemos una reunión para ver si se puede alcanzar algo. Llevamos 40, 50 años con esto y no se consigue nada. No se consigue nada porque Israel sabe que puede seguir practicando su juego de fingir que negocia y no negociar, eh, porque tiene poderosos aliados que le van a seguir suministrando armas y que le van a seguir protegiendo. Y en esa tesitura la paz es imposible. Entonces, la única forma
de que Israel respete los derechos de los palestinos es que el mundo le amenace con el aislamiento más absoluto y con acciones militares si no abandona las zonas ocupadas y si sigue masacrando al pueblo palestino. Es la única solución. Es la única solución porque Israel y el sionismo, aparte de ser brutales y aparte de no tener moral, son muy inteligentes y se saben adaptar tremendamente bien. Ahora mismo están muy cómodos, pero si se encontrasen con una amenaza real a su supervivencia, con absoluta certeza se retirarían de los territorios ocupados y se volverían buenos. Se volverían buenos, entre comillas. Es decir, porque son lo suficientemente inteligentes como para no morir matando. Es decir, porque son absolutamente conscientes de que lo que hacen éticamente y conforme al derecho internacional es monstruoso. Es decir, pero lo hacen porque pueden. Cuando dejen de poder, no lo harán. Y esto me recuerda a una conversación que tuve una vez con uno que me decía, es que la violencia no es la solución, hay que poner la otra mejilla y demostrarle al otro que somos buenos y demás. Y yo le contesté, le digo, mira, digo, si una persona practica la violencia contra ti y tú se lo toleras y se lo sigues tolerando, y esa persona sabe que no hay nadie que le vaya a impedir seguir actuando así, esa persona seguirá así hasta el infinito, porque puede. Porque puede y porque el hecho de practicar la violencia pues implica que esa persona se encuentra en una situación, pues eso, es decir, que le hace sentir que la violencia es aceptable y que le hace sentir que está haciendo lo correcto. Y tú, sometiéndote a ella, no le vas a bajar de ese pedestal. Cuanto más te sometas, más alto será su pedestal. Si por el contrario, das un golpe al pedestal y la tiras al suelo y le colocas en la posición en la que tú estabas antes, posiblemente esa persona cambie de actitud. Por una parte, por instinto de supervivencia, y por otra parte, porque si existe una remota posibilidad de que esa persona se vuelva justa, esa posibilidad solamente se obtendrá cuando esa persona sienta en sus propias carnes lo que es sufrir la violencia, sienta en sus propias carnes saber lo que tú estás sufriendo y vea, tal vez, que en ese caso, que en esa situación tú te comportas de una forma distinta a ella. Es decir, que utilizas la violencia estrictamente necesaria, que no eres sádico. Es decir, sino que simplemente te limitas a utilizar la violencia para tirarla de su pedestal y para que siga tirándote piedras desde arriba, pero no te, digamos, no te regodeas en ello. Es decir, no te comportas de forma sádica, no utilizas más violencia de la necesaria. Y en esa tesitura puede ser que la persona diga, por un lado, ya sé lo que es la violencia, ya sé lo que es sufrir la violencia, no practicarla, que es muy distinto, y me encuentro con que este tío al que yo le estaba, pues digamos, maltratando y masacrando, pues es mejor que yo. Y teniendo la posibilidad de clavarme 100.000 puñaladas, no lo hace. Es decir, y esa es la única posibilidad de que esa persona cambie su actitud. Poniendo la otra mejilla solamente vas a contribuir a que siga eternamente haciendo lo que estaba haciendo. Y esa es la situación. Vamos, yo me temo que la cosa va a seguir como está, porque no hay nadie que tenga la fuerza militar suficiente como para representar una amenaza para Israel. La única alternativa es pues, que los iraníes le manden a los palestinos armas lo suficientemente potentes como para que los palestinos hagan daño de verdad a Israel. Y que eso fuerce a los israelíes a negociar de verdad. Pero lamentablemente la única solución es militar. Con Israel no hay solución política. Una solución militar que les haga sentirse amenazados y que les haga negociar de verdad. Y que les haga empezar a respetar el derecho internacional. Lo que hemos tenido hasta ahora pues simplemente ha sido pues, un circo macabro en el que se hacían reuniones que no servían para nada, en la que los israelíes pues, se dedicaban a marear la perdiz y a perder tiempo, mientras el pueblo palestino seguía sufriendo indefinidamente. Lo dicho, ojalá el mundo haga algo, que lo dudo, y si el mundo no lo hace, pues ojalá haya alguna potencia que aunque sea de extranjis, le mande a los palestinos las armas que necesitan, pues para demostrar a los israelíes que esta situación también les puede hacer daño a ellos y forzarles a negociar. Bueno, gracias por escucharme.